frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad, peinado Buenas, y buenas. físico. Estamos en otro capítulo más de lo que hemos dado a llamar No sos vos, soy yo. Hoy con un programa especial, con un reemplazo. En lugar del Javi Fabri, que se encuentra enfermo, está nuestro querido amigo Dionisio Harrington. Buenas tardes a todos. Espero estar a la altura de esto. Estoy más nervioso. Nah. Nunca estuve tan nervioso en este estudio. Un genio. Y con un invitado muy especial, un gran amigo, periodista, editor adjunto de la sección política de La Voz del Interior, Fede Gianmaría. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Gracias por Contento haber de estar venido, por acá. Fede. Realmente por un favor. honor. Gracias por la invitación. Estamos acá en programa que hemos invertido los roles. Sí, está bien eso. Está bueno, una nueva onda, ¿no? Está bueno. Le estamos haciendo sentir un poquito. Nada, la verdad que... No, siempre, a mí, yo soy periodista hace 30 años y siempre tuve esa duda, ¿no? ¿Qué ven en los periodistas los protagonistas de la realidad, ¿no? Generalmente tienen mala imagen, pero bueno, lo discutiremos ahora. No, al contrario. La verdad que siempre, por lo menos en el caso personal, siempre fue un gusto y más con ustedes que siempre que hemos ido nos han tratado bien, independientemente que estuviéramos de acuerdo o no con la temática, pero siempre un trato... ¿No está de acuerdo con eso, que no se odia demasiado a los periodistas? No, nosotros no. Está bien. Bueno, Diony, te toca el reemplazo de Fabra, así vamos que a hacer al la hueso. pregunta de rigor de Javier Fabre, siempre. Fede, ¿cómo se compagina esta etapa de los medios digitales, esta modernidad líquida, con lo que venían siendo los medios de siempre? Me imagino que fue una adaptación complicada. Sí, la verdad que a mí no me costó mucho porque, bueno, yo empecé en la gráfica, empecé hace ya 25 años y la verdad que la evolución de los medios ha sido fascinante desde adentro, ¿no? Claro. Toda la aparición primero de la cuestión digital relacionada con los teléfonos, hoy con la inteligencia artificial, las redes sociales. Y la verdad que lo único que, digamos, uno tenía como opción es subirse a eso. Claro. Y no renegar tanto de lo que fue el periodismo, ¿no? Porque también es cierto que hay una nostalgia por la pérdida de la influencia y la pérdida de no la trayectoria, sino de cómo impactaban los periodistas en los medios tradicionales en la sociedad, y eso ya quedó atrás. Y la verdad que esta, una especie de democratización que ha tenido en general la opinión pública, a mí no me ha costado desde el punto de vista personal, digamos. Claro. En un momento en el quiebre, allá por el año 2010, ponele 2011, cuando empezaron las redes sociales, los teléfonos, el impacto del aluvión de la opinión pública que se metía en tu casilla de Todos correo, claro. que empezaban Se empezó a interactuar. Claro, empezabas a descubrir un poco que en realidad no había ni respeto ni unanimidad sobre lo que decían los periodistas, sino al contrario, había unas ganas de generar del otro lado a también. debatir sobre Claro. lo que pasaba. Y bueno, eso por ahí costó, sobre todo los periodistas que tenían mucha más trayectoria. Pero en general a mí me parece que ha sido muy positivo bajar del pedestal al periodista, ponerlo en condiciones de igualdad, porque además ha generado nuevos conocimientos, nuevos periodistas, nuevos medios. Totalmente. Y a mí me gusta mucho. Noto como que también te tenés que profesionalizar mucho en el sentido de estar permanentemente investigando, porque la conexión es directa con la persona que puede chequear o no la información. O sea que lo que tenés que tirar es papa, porque si no te chequean en el acto. Aparte es inmediato. Está todo Inmediato. el tiempo generando. También, exactamente. Y además te amplía las posibilidades también de llegada, de conexión, las redes ni hablar, pero también la posibilidad, hoy la inteligencia artificial te ayuda a... Eso, contanos un poco de eso, Fede. ¿Cómo está la inteligencia artificial Bueno, en la el periodismo? inteligencia artificial, la predictiva, digamos, la que todos utilizamos hoy con ChatGPT y otras plataformas, a mí personalmente me ayuda mucho. Es como una especie de editor personal de alta calidad, yo lo digo así, ¿no? Porque, digamos, está la tentación de que todo lo haga la inteligencia artificial, y está la otra opción, que es tratar de que mejore tu laburo, ¿no? Para eso tenemos que ir. Estos motores son muy potentes para análisis de datos, para trabajar sobre lo mecánico, digamos, desde desgrabar una nota que antes te llevaba 2 horas, ahora en 10 minutos lo haces, para que puedas trabajar en lo que realmente a vos te interesa o lo que es necesario, ¿no? Para acceder a la info.
Claro, exactamente. Y buscar la información. Después ponerse a limpiar un Excel. La verdad que es costoso y no está bueno. Y eso lo puede hacer hoy uno de estos motorcitos. Pero después está la impronta tuya, ¿no? La inteligencia personal para ver lo que te están diciendo los datos, para trabajar sobre las cuestiones periodísticas relevantes, claro. El enfoque que le das, dónde está la noticia. Y eso no se reemplaza. No Por lo se menos hasta ahora no reemplaza. se reemplaza. Así No hay que forma. es como un gran aliado si lo sabes usar. En el periodismo se está usando mucho. Se trabaja mucho con esa ayuda. Yo creo que se van a empezar a notar, y ya lo están empezando a notar, que casi no hay errores en las notas. Bueno, Hoy las claro. notas tienen Totalmente. una alta calidad, por lo menos de redacción y de construcción. Pero Participa bueno, mucho. no significa que uno se descargue todo lo que tiene que hacer en eso, sino que yo creo que es un gran colaborador. Y por ahí te permite enfocarte en detectar cuál es la noticia en ese momento y en la investigación, me imagino. También, sí, bueno, digamos, hay plataformas que te permiten subir 10, 15 archivos pesados de mucho dato. Y te ahorra muchas horas de investigación, sobre todo te facilita y vos después generas tu opinión Claro, o sí, redactás, pero antes lo que tenías que hacer, me imagino, manual cuando tenías que Mira, yo, por investigar ejemplo, un tema. El fin de semana, después que se oficializaron las listas de candidatos, están todas colgadas en la página de la Cámara Nacional Electoral, bueno, subí los archivos y empecé a trabajar en búsqueda de patrones y en búsqueda de alternativas, comparaciones muy simples, pero bueno, para saber qué estaba pasando en Córdoba y eso, una vez que le das las indicaciones, lo hace. Gran trabajo con la cantidad de listas. Claro, bueno, trabajar Eran muchas, sobre eso. ¿no? Son muchas y bueno, te permite saber qué tipo de patrones vas encontrando, si las comparaciones te dan algún dato interesante. Y eso, la verdad que te llevaba mucho más tiempo antes que ahora. Y el periodista después le da el toque final, ¿no? Pero si tampoco no estás viendo lo que está pasando, tampoco sirve de Tal mucho, cual, ¿no? tal cual. Fede, los medios también, independientemente de los periodistas, han tenido que adecuarse. En tu caso, de La Voz, y también quiero resaltar que Fede es conductor de Voz y Voto, otro programa que se emite por La Voz y por Canal 12. La verdad que es un programa que es pionero y que marca tendencia en la semana en la política local. Sí, exacto. ¿Cómo se produce ese programa? Independientemente de lo que decía, que los medios, en el caso de La Voz, ha tenido que, hasta llegó con La Voz en vivo ahora. Claro, La Voz en vivo. También son las alternativas hoy de una comunicación, como decíamos al principio, líquida, digamos, fluida, donde tenés un montón de alternativas y se va construyendo. Lo que antes era masivo, ahora son ladrillos de una construcción que tiene redes sociales, la web, programas de la tele tradicional. Ahora nosotros tenemos el streaming también que sale por varios canales, pero básicamente YouTube es nuestro principal difusor. Y eso se ha ido construyendo a partir de la necesidad de la demanda, digamos, de los lectores. Lo que el lector hoy está pidiendo y vos tenés que convalidar, digamos, si fueras un vendedor. Bueno, estás viendo ahí también por dónde la gente está hoy consumiendo noticias. A partir siempre de la marca y la potencia que tiene La Voz del Interior, ¿no? De los 120 años, de la credibilidad de los periodistas, del laburo que siempre hacemos. Entonces, como sabemos que lo tradicional le va dando paso a esto, bueno, nosotros tenemos la fuerza periodística que tenemos, más allá de lo bueno y lo malo que a veces nos marcan, tratar de mantenerla viva, ¿no? Y hoy los canales que son más fuertes son los canales de video, ¿no? El consumo hoy de noticias en general. Es reinventarse todo para tipo de subsistir. contenido, claro. Y bueno, estás viendo dónde van, ¿no? Hoy la gente consume mucho YouTube, mucho video, que es la plataforma que más se usa. Bueno, ahí vamos nosotros también, tratando de, con la marca, con el prestigio, con la responsabilidad que nosotros tenemos, de también llevar ahí nuestro laburo. Así que el Voz y Voto es una parte de esa historia, La Voz en Vivo es otra que complementa también. Totalmente. La Voz, ¿cómo transformó de ese diario pionero, el primer diario del interior, terrible tirada en su momento cuando era formato papel, a ser hoy, creo, la segunda o tercera página que más se consulta en materia de noticias, ¿no? Sí, está. Se digitalizó todo y pasó. Está claro que el cambio ha sido fuerte para todos, ¿no? Bueno, discutimos en la ciudad taxis o Uber, en la prensa. Queremos saber tu opinión de eso, Fede, también, sí. En la prensa también, bueno, ¿qué hacemos con el papel? ¿Hasta cuándo se puede mantener? Si la gente decide no consumir más el papel, ¿qué haces con eso? La resistencia obvia de aquellos que amamos el periodismo y nos gusta, las implicancias de los cambios de consumo, todo eso tiene que ver con
con algo que va más allá de la voluntad del periodista Estamos y de entre la los que empresa. extrañan el papel. Yo lo agarro, el Claro. formato papel me Yo genera también. una nostalgia. Yo Yo tengo también. 32 años. Sí. Yo no llegué a la voz papel. No llegaste. No, No, o sea, no. mi consumo fue siempre digital de la voz. Claro. Suscripto, toda la Mi historia. hija ni siquiera llegó a la home de La Voz, directamente consume por redes sociales. Como Claro. mi hija tiene 16. Ya ni siquiera llegaron a esa instancia. Van Directamente evolucionando. por Twitter, por las redes. Exacto, por lo que llega por las redes sociales. ¿Cómo nos pasan O sea, los años, Fede? Claro, y bueno, te podés resistir, pero la verdad que no podés Ah. cambiar la voluntad ni el desarrollo tecnológico de una sociedad que todos los días tiene algo nuevo. Y vamos al tema hablando, que nos queda justo. ¿Queda justo para tirarlo? ¿Te gusta? ¿Qué opinión te merece, Fede, todo lo que ha pasado con Uber? Y la verdad que era una lucha perdida de antemano, me parece, ¿no? Que la resistencia de la municipalidad no tenía demasiado sentido cuando hablamos de esto, cuando la gente ya había votado, digamos. La gente votó por las aplicaciones. Marca tendencia. A mí no me gustó la actitud de Uber como la principal, como el actor central de esta disputa, porque también saben de las cuestiones de poder y de prestigio y juegan con las de ganar. Pero bueno, vos como poder controlante y como el Estado tenés que entender que no, es un boomerang. Ponerte en contra de ese tipo de situaciones te va a volver. Totalmente. Y la regulación, como lo vimos, al final se tuvo que dar de baja, el cupo no podía resistirse. Quedó ahora con una facultad al Ejecutivo, Sí, pero la simbólica, verdad ¿no? si se aplica... ¿Ah? Es simbólica, me Simbólica. parece. Supuestamente el Ejecutivo dentro de 6 meses va a establecer si pone o no cupo. Pero también creo que hay un gran filtro que salió ahí, que es un cupo encubierto, que es la antigüedad de los coches. Está bien. Sí. Uber planteó en la comisión que ellos tienen más del 50% de la flota o los registrados que tienen más de 10 años porque ellos permiten hasta 22 años. Ajá. Entonces la MUNI con la ordenanza con 10 años de antigüedad, que en realidad es lo mismo que tienen los taxis remes, creo que ahí hay un primer gran filtro. Está bien, sí. No, creo que no hay manera de... A favor evitar el a ver, progreso. si vos me preguntás, a favor de que me salga más barato moverme en la ciudad. Siempre, como usuario. Totalmente. Claro. A favor de que mi hija con un celular y una tarjeta aérea se pueda mover y yo saber por dónde va. Que viaje más controlar. segura, claro. Totalmente. Obviamente. Lo cierto es que obviamente Uber va a tener que inscribirse en Córdoba, tributar Bueno, en está Córdoba. Y están buenos también, lo que sí está bueno son los controles de que el chofer tiene que tener Sí, carne, sí, que sí. el certificado de antecedentes, porque así como vos planteas que mi hijo también cuando se trasladan tenés que tener la mínima garantía de que el que lo Sí, lleva. obviamente que siempre puede pasar, pero digo, el Estado tiene que ayudar a que la gente viva mejor, digamos. Si vos le pones una regla que al final de cuentas va a terminar perjudicando porque te va a salir más caro, porque no va a conseguir auto, bueno, el rol del Estado no está siendo cumplido correctamente. Y en esa lucha, la municipalidad, la provincia, digamos, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la tecnología está perdida desde el vamos. Así que hay que sentarse a negociar, lamentablemente. Y me parece que la municipalidad, ustedes como concejales, lo entendieron y dieron un No había paso otra. importante, sí. No había otra, se oficializó algo y se empezó a normar algo que ya viene funcionando hace Sí, rato. tal cual. No podía salir Fue una buena ordenanza. La Sí. regulación siempre es preferible a una prohibición absurda. Sí, hay también una idea, estamos viendo una idea de mucha libertad. De Sí, todo. ¿no? Me parece que hay que buscar un equilibrio. Yo soy más de los equilibrios últimamente. Trato de que el Estado entienda las necesidades de la gente. Trato cuando hablamos con los funcionarios. Y que las empresas privadas tampoco se quieran comer la cancha. ¿Viste? Claro. O sea, me parece que ni tampoco son los dueños de todo, más allá que sí tienen mucho poder. Pero tenés que poner algún tipo de reglas para que sea más ecuánime. Totalmente, ¿no? tiene que haber un equilibrio. Siempre, Sí, siempre. creo que los extremos en todo. Nos ha ido muy mal con los Por extremos de eso un lado y digo, del otro. ya vemos los extremos donde nos han llevado, ¿no? No, Así y que- no están, la verdad que, yendo ahora un poco a la política, los extremos se repitieron hace pocos. Se sacó un extremo que, si se quiere, era de izquierda, y ahora vemos un extremo de derecha que vuelve a cometer los mismos errores, o por lo menos están sonando los últimos que sí, ruidos que Vos decía decís- Argentina vos es decís- cíclica. ¿Puedo decir que ¿viste? son errores o es parte de un sistema? Porque, a ver, Bueno, yo le llamo errores para no. la trato de conformación ser Al bueno. péndulo. No, bueno, digo, la conformación política de Libertad Avanza tuvo mucho de política tradicional, digamos. Mucho. El masismo atrás, alimentando una idea de
a ver si con esto le hacemos daño Juntos por el Cambio, a ver si le robamos votos. Al final terminó saliendo el tiro por la culata y ganó. Creció demasiado el monstruo. Pero si vos repasas... El problema fue que ganó, claro, ni ellos. ni ellos, claro. Pero si repasas, partiendo de la primera línea, con la familia Menem, digamos, si hay una casta en Argentina, tiene ese apellido, desde ahí para abajo. No o sé, sea, viste, viene Fede con todo lo que significó Menem para los más jóvenes que no se acuerdan. No me acuerdo yo ni vos. Que sos más joven, te adquirido acordás por la poco. militancia. pero ¿cómo defender una idea de vamos contra la casta y lo pones a los hermanos Menem Como armadores en la principales? mesa ¿Te chica? acordás, Fede, cuando ganó de la Rúa era sacarse de encima una década de corrupción Sí, que era total? pero si vos hoy hablas de esa época, lo que vivieron, es sinónimo de todo eso, de la corrupción, del Encima, Estado, ahora, del cada Estado uno- mal manejado. Cada uno de los ruidos que ha habido sigue relacionado con el apellido. Entonces eso, vos y decís, de Y "Ves, justo estamos en una semana picante. picante". Muy picante, muy sí, picante. muy picante, con un gobierno que parece no saber cómo salir de ahí, porque parece que efectivamente lo que se dejó trascender es cierto, por lo menos tiene mucha fuerza de Tiene que mucha podría fuerza ser. y la reacción del gobierno le puso más duda, porque si la reacción hubiera sido otra en el momento cuando vos sos inocente, no tenés nadie, responde en el acto, pero esa reacción... Bueno, y ahí tenés justamente el cuarto poder también. Nos pasó un grupo de gente de mi edad estar en una mesa viendo la noticia y cuando empieza Jonathan Viale, cuando empieza Fantino a soltar la mano, Sí. eso fue como la confirmación de que quizá detrás de esto había algo en serio. Yo lo que veo en este tipo de casos, y a mí me parece positivo, hablando de del tema del comienzo, es que al final los medios tradicionales, digamos, en general hay de todos los medios tradicionales, pero los más serios, poner los medios gráficos, yo creo que los medios gráficos son hoy los que más credibilidad mantienen dentro de la crisis. Sí, totalmente. Hoy vuelven a ser reaseguro de alguna manera de la credibilidad Por supuesto, a la hora sí. de saber o de tratar de entender lo que está pasando. Me parece que la gente al final va a ir ahí a buscar de todo este lío, de todo este ruido político de las redes, de los periodistas, esto. Al final, me parece a mí, ustedes me dirán, si yo quiero saber, digamos, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, voy a un medio tradicional. Totalmente. Voy a leer La Nación o La Voz. Cada uno tiene su preferencia, pero no terminas escuchando me parece a mí... A un tuitero. A un tuitero. Claro, No vas sé si- directo. me Vas parece que al directo final a los medios. O Che, te a ver, vas. está publicado en La Nación. Bueno, entonces... Sí, alguien lo dijo, yo alguien lo firmó y personalmente alguien se hace chequeo. cargo. Y hay La una fuente que lo Nación, respalda, que Clarín trabaja. Infobae, La Voz y Nosotros trata- tratamos de hacer eso, digamos, particularmente en la sección, digamos, para que el que va a La Voz te pueda equivocar, pero nosotros chequeamos fuentes, tratamos de que el dato que llegó ahí Claro. tenga un respaldo. Entonces el final de todo el laberinto Termina en el mismo lugar. voy a decir, bueno, Tal cual. el último reaseguro, después puede ser más o menos masivo, tampoco digo que vamos a volver a ser los que copemos el mercado, es una discusión atomizada, pero es como un pequeño reaseguro que hoy le tenés que dar a la sociedad para que más o menos tenga Yo noto- un intérprete. Yo ponele, noto, ¿no? Fede, que la sociedad votó, porque se hartó el kirchnerismo, votó precisamente y compró, en base a lo que decía Johnny Viale, que lo veía, compró la motosierra que iba en contra de la corrupción y la casta, y termina, como decía, un gobierno con mucho grado de improvisación, tal vez producto porque ni se esperó ganar, Sí, sí, con sí. muchas ideas que sí compramos y que compartimos en lo que hace a la estabilización de la economía, bajar la inflación, pero sobre todo es cortar la corrupción del kirchnerismo y ves que sigue enquistada, como hablamos recién, con algunos apellidos, que se... Mira el ruido que la COIM era del 5 y que ahora subió al 8, era una cosa de loco. Ahora, hablando de eso, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una expresidenta condenada por corrupción con una sentencia confirmada por Corte Suprema y vos agarrás encuesta y sigue manteniendo un 30% de intención de voto. O sea, realmente el trabajo del periodismo, preocupante. la denuncia, vos decís ahora esto, la sociedad, pero a veces también te preguntas como periodista, me imagino que la justicia también, qué sé yo, usted como político, decís, ¿qué es lo que espera la sociedad? Porque vos tenés las pruebas. Una persona condenada lideró un Estado que, bueno, la justicia dice, robó, se llevó plata del Probado, Estado. totalmente. Y sin embargo hay gente que no le importa y la volvería a votar. O sea, que esto también no nos sorprenda, que a lo mejor no termine impactando en aquel votante que sigue pensando que Milei es la solución. Puede que vos que le haya- muestres las pruebas de Sí, ahí, ¿no? puede que haya una pequeña diferencia. Creo que lo plasmaste muy bien ahí en tu nota.
el tema de la gente que le preguntaban, por ejemplo, que el fin justifica los medios de diferentes maneras, ¿no? ¿Cuántos estaban de acuerdo con eso? Sí. Yo creo que en el votante Cristina tenés un gran componente de eso, justamente, Y que estábamos mejor, por y ejemplo. el de Milei, no sé si no también no El tiene de la Milei misma creo que es muy característica. parecido en algunos aspectos. De hecho, ganaba en los mismos lugares, por ejemplo, que lo que Sí, solía por eso ganar te el digo. peronismo. Y hay una idea también que Milei explotó muy bien de todo aquel que me critica o me quiere Un correr enemigo. es un enemigo es de la casta, digamos. Lo mismo hacía Cristina, el que Bueno, el que sí. la cuestionaba era un golpista, ¿te acuerdas? Claro, entonces también trabajas mucho con eso de, miren muchachos, en realidad lo que está pasando es que me quieren, como dijo Martín Menem cuando habló, ¿no? Hay una campaña en contra porque nosotros queremos cambiar y no la gente Sí, que está sí, del otro sí. lado no quiere. Entonces, ¿funciona eso? Bueno, habría que ver si en las elecciones... Hay encuestas ahora que salieron en los últimos días de que está cayendo la imagen de Milei. Todo bien, también las encuestas por ahí no captan muchas veces una porción de la sociedad. Pero por lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que a muchísima gente no le importa. No le importa si la justicia te metió presa, si te pide que devuelvas plata. La gente tiene una idea y no la cambia por Es más como que una vos lo pertenencia, ¿no? O sea, como algo equipos. religioso, o algo religioso Lo religioso, también. claro. Totalmente. demostraste. En la política Sí. se ha afianzado mucho. Fede, y este tema que recién lo nombramos, que vos lo pusiste muy bien, lo expusiste muy bien en la nota esta de las 18 listas 18 listas. de la política en Córdoba, que proporcionalmente es una de las provincias que más lista tiene en Por relación con los habitante, habitantes, la ¿no? que más tiene, sí. Ah, No, me parece ¿Cómo que ves ese ciclo? hay un manejo ahí espurio de la herramienta que permite, hay muchos personajes también ahí que se inscribieron, que lo vienen haciendo habitualmente en todas las elecciones y que han tenido incluso problemas con la justicia, ¿no? Pero antes, a las pasos se le eliminaron diciendo de que se gastaba mucho y que se financiaba a estos Sí. personas. Pero ahora se ve que hay algún otro Y ahora lo financiamiento. financian por otro lado. A ver, las pasos significaban la posibilidad de que los partidos definieran las internas a través de una elección que bancaba el Estado. Y eso permitió, por ejemplo, Juntos por el Cambio, Cambiemos, que resolviera su Dirime. problema. Y la verdad que fue un buen instrumento, resolvieron los problemas, le dieron un presidente a la Argentina que buscó la reelección, le dieron a legisladores en Córdoba, bueno, ustedes ya lo saben, el Consejo también. Ahora, en esta elección de las 18 listas en Córdoba no hay ninguna interna que esté dirimiéndose ahí. O sea, hay 18 listas porque alguien quiere que haya 18 listas con mayoría de listas libertarias o pseudo-libertarias o filo-libertarias. Sí, como parecería que se va a querer raspar a lo que pueda sacar Exactamente. la libertad. La idea hay, dicen que mucho de eso tiene que ver con la intención del peronismo de desgastar a la libertad avanza. Sí, le ha abierto a veces- mucho frente. Yo creo, en el No tiene caso sentido. nuestro del radicalismo, creo que nos hizo mucho daño que no existiera la paz. De hecho, Y por sí, supuesto, obviamente. sí. Pero Totalmente. bueno, el caso del radicalismo y del PRO, bueno, Un caso- habían tenido, sí. siempre le hemos preguntado a todos, se lo Yo quiero preguntamos a saber, todos los que quiero hacen saber. política. ¿El radicalismo es el partido más entretenido para los periodistas? Siempre tiene temas para debatir, ¿no? Y para pelear. Sí, la verdad Sí. que sí. En Córdoba, muchos núcleos. ¿Cuántos son los núcleos? Y actualmente... No sé, cuando digamos, 9, son 12. 9, Claro. 9 creo, 12. Hay más, sí. O sea, hay más de lo que hubo Y siempre. hay varios pedidos. Sí, sí. La verdad que últimamente me parece que han tenido problemas que han afectado la posibilidad de que la oposición se hiciera más fuerte, ¿no es cierto? Lo hemos visto, con divisiones internas difíciles de entender en años Totalmente. anteriores, que me parece que le restan la posibilidad de volver a ser poder por propios errores internos, ni hablar ahora de lo Y que pasó. algunas también son financiadas externamente, ¿no? Eso dicen, nunca lo sabremos. Algunas. El financiamiento parece que flota por todos lados. Pero bueno, Sí, Panal está metido en varias, pero bueno. eso es lo que se dice. El tema es que se afecta la vida democrática, se afecta la posibilidad del recambio. Ya llevamos mucho tiempo en Córdoba, 26 años del mismo signo político. Y mientras la oposición, porque también comete errores los radicales, el PRO, los Totalmente. progresistas, cometen errores propios, bueno, mientras eso sigue ocurriendo, bueno, me parece que la situación es difícil que cambie. Pero Argentina, bueno, es un intríngulis todo el tiempo, así que no se sabe. Todo el tiempo. Fede, y puntualmente, ya que estamos, ¿no? La cuestión del radicalismo. ¿Vos cómo lo ves con la lista de Mestre? Mestre, ¿qué función cumple en esta elección? ¿A quién le saca votos Mestre? La verdad que es un enigma. Yo creo que no creo que le esté sacando a la libertad avanza. Quizás una porción, pero
debería ser muy radical, digamos, un radical muy, muy convencido, ¿no? de la lista 3. Creo que a ese radical no le va a estar dando el voto hoy a Mestre, digamos, ese radical que votó Juntos por el Cambio y después La Libertad Avanza. Hoy me parece que no estaría viendo en la lista 3 una alternativa de equilibrio. Y también me parece que por los números del radicalismo cuando fue solo, tampoco es muy apetecible la idea de que ahí podés conseguir una banca. Yo creo que está lejos de esa posibilidad. Me parece que está lejos. Los números de Mestre en la última elección donde fue solo también fueron muy malos. Me parece que esta idea de la pelea interna con De Loredo lo deja mal parado, deja, como decía, una idea de una interna difícil de entender, que termina siendo de alguna manera funcional el peronismo. Nosotros la verdad que lo vemos con mucho dolor. Te hablo ya sacando los cargos de la militancia pura, ¿no? Lo hablamos con el Diani. Creo que la verdad que es una lástima que la Unión Cívica Radical haya llegado a esta situación con errores compartidos, ¿no? Porque acá hay errores. Sí, también hubo errores de parte de Loredo, de todos los sectores y a lo cual creo que de esto hay que aprender algo, por lo menos para la próxima, para que el partido pueda tener sus cuestiones de decidir la democracia interna, de interna, sí o sí, para que se puedan elegir los cargos y evitar los atajos que nos salieron carísimos. Lo hemos charlado con el Gaby Silva, con un montón de los que hemos invitado, que nos salió muy caro todos los atajos. Y espero que, la verdad, como radical, que a lo mejor la lista 3 haga un papel decoroso, porque necesitamos que el radicalismo siga vivo. Porque si no, es lamentable, ¿no? Porque necesitamos seguir compitiendo y creo que el radicalismo, más allá de los nombres, es un partido que tiene que existir por el bien de la democracia. 26 años de un gobierno de un mismo color. El otro día estaba viendo las dictaduras o los gobiernos de Formosa. Está bien que Córdoba no es Formosa, pero cuando comparas con otro decís, la pucha, pero si en Córdoba pasa lo mismo, 26 años no le hace bien a nadie. No, obviamente que... La policía con toda la cúpula detenida, el servicio penitenciario igual, se creen que se confunden ya los roles, ¿no? Sí, también hay que reconocer que el peronismo ha hecho cosas que a la gente le ha valorado. De hecho, la última elección de Chiaretti fue histórica, digamos. Sí. El caudal de votos totalmente, que hay mérito también. Y que, bueno, el radicalismo tampoco ha sido capaz de dar un candidato que le pueda dar pelea. El último que más cercano, que más se sacó fue 2 veces, digamos, con Schiaretti antes y después con Yayora. Ahí hay un problema de construcción, me parece. También tiene que ver con, como dicen muchos, los apellidos de las familias que manejan el radicalismo, que siempre están ahí trabajando sobre la conducción y que ha de alguna manera tapado a las nuevas generaciones, la renovación del radicalismo, que es necesaria en todos los partidos, ¿no? El peronismo, te guste o no te guste, renovó y tiene un nuevo gobernador, un líder nuevo, después de una sociedad muy exitosa. Lo logró a través de política, de gestión, de trabajo. Y el radicalismo vuelve a poner a Ramón Mestre como candidato. Sí, eso lo lograron desde el poder y nosotros lo logramos hacer desde el llano. Pero bueno, era difícil para el peronismo conseguir un sucesor y lo hicieron bien, digamos. Lograron una sucesión y se renovaron. Y tienen cuadros nuevos, gente joven. Yayora tiene 51, 52, digamos. Toda esa nueva generación, bueno, la ha puesto en marcha. Y el radicalismo, me parece que ahí también tuvo un problema de renovación. De todos modos, creo que hoy, si vos me preguntás, creo que están en el peor momento del justicialismo a nivel provincial, porque ha tenido casos muy grandes de corrupción, como te decía recién, la policía, en el servicio penitenciario, en el neonatal, con las muertes de todos estos chicos. Pero también es cierto, Fede, que producto de este tema de la crisis del radicalismo, no logramos captar... sí, pero a ver, si vos me decís 2027... El frente opositor, ¿no? Bueno, 2027. ¿Quiénes son hoy los candidateables en la oposición? Y está Rodrigo que ahora se queda en el llano, va a recorrer. Creo que es una buena... Con un partido del radicalismo dividido y enfrentado. Sí, pero creo que eso le puede servir. No hay, siempre de las cuestiones malas se saca algo positivo. Creo que en esta
Rodrigo puede salir a recorrer la provincia y dedicar. Lo hablamos en un momento con vos. Hablamos, sí. Que era 24/7 lo que tiene que recorrer. Y creo que cualquier otro objetivo. ¿Y el partido atrás? Y el partido, hoy el partido lo conduce el espacio de Rodrigo y debe estar atrás. Por eso creo que también es importante que el radicalismo haga una buena elección ahora, para lo cual habrá que abuenar, habrá que dialogar. Creo que Ferrer tiene una cuestión importante ahí al medio. Ferrer fue cambiando. Al principio cuando se enojó, que saltó todo por los aires y dijo que no iba a votar a Mestre. Ahora, a mí me gustaba más el primero. ¿cuál? Ese, el que no... Ahora dijo que Sí, el Leoni. Yo estoy más del otro lado. No quiero que le vaya mal a Maestre, pero dijo que para mí que le vaya bien es un problema. Dijo que si entra a un cuarto oscuro y ve una boleta 3 se tienta, digamos, no podría negarse a votar. A todos nos pasa, Pero Rodrigo de Loredo dijo, votar, que no lo va a votar a Mestre. Sí, yo pertenezco a eso, no sé, Balazo, si querés hacer una... Nosotros sí, pero es complicado que vos me digas el candidatable del radicalismo para 2027 sea Rodrigo Loredo y te está diciendo yo esta lista no la voto, digamos, es difícil asimilar para el partido. Yo imagino que en su momento lo va a votar. ¿Sí? Yo creo que sí, porque nosotros, la verdad, lo dije, no era nuestro candidato, impulsamos otro, pero bueno, las reglas del juego fueron estas. Como te dije al principio, hubo errores compartidos, pero bueno, me parece que está por encima la marca de la Unión Cívica Radical, que debemos salvar independientemente de un apellido circunstancial. Y no estoy hablando ni haciendo juicio personal del candidato que llevamos ahora, pero ¿Y qué hace? hay que salvar la marca. ¿Y qué hace con la Libertad Avanza? Bueno, yo creo que la Libertad Avanza tiene ella su propia crisis. No, pero digo, ponele, está bien, ahora estaba en un momento muy complicado, pero saca de esto, hagamos un ejercicio. Si no estuviera este lío, digamos, si no hubiera todo el problema de la sospecha, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede hacer una alianza con la Libertad Avanza? Bueno, ahí también vamos a estar separados ahí, pero si querés larga vos, No sé. Yo creo que la Libertad Avanza tiene confundido qué significa el juntar a aliados, porque lo primero que busca la Libertad Avanza es cooptarte. Vení bajo el pie nuestro, cambia tus colores, responde ciegamente a las órdenes de un partido, y eso no es la democracia en Argentina. Creo que es la búsqueda de consenso. Tenemos que buscar una opción de centro, más moderada. Creo que le iría mucho mejor a la Libertad Avanza en cuestiones legislativas si hiciera eso y no quisiera poner el pie todo el tiempo. Ajá. Creo que ya se comió varios. Sí, espero que haya aprendido algo de algunas derrotas importantes. Bueno. Sí, no, yo sé, no. Pero ha perdido todos los últimos aliados que tuvo. Respetuosamente te voy a decir que no. Pero olvídate, para eso estamos acá. Yo creo que hay detrás de esto también una intención realmente de si se quiere ganar o no. ¿No? Si queremos seguir manteniendo testimonialmente una marca, ¿no? Al servicio de intereses que Dios sabrá, en este caso, en esta elección, o si queremos hacer un frente para ganar algún día Córdoba. A mí, insisto, 32 años, victoria no vi casi ninguna, ¿no? La intendencia de Ramón Javier, y que así terminó, con la imagen negativa que terminó, ¿no? Yo lo veo que el votante radical, mayoritariamente, también habría que identificar hoy en día qué es el votante radical, porque si estamos, a ver, si uno habla con señoras de cierta edad, con hombres de cierta edad, esa cuestión ahí de fundamentalismo intransigente, que siempre que ve una lista 3 lo va a votar, yo creo que ese voto, no sé cuánto será, no debe llegar a un 2-3% hoy. Se tienen que identificar con el proyecto. ¿Qué se sabe de la encuesta, Fede? No he visto nada. A ver, todos los días cambian. O sea, las encuestas que me llegaron la semana pasada hoy obviamente no sirven. Vi un par de encuestas cuando se confirmó lo de Natalia de la Sota, que estaba muy arriba, radicalismo muy abajo. Pero, ¿cómo se evalúa el fenómeno de Natalia de la Sota? Bueno, en off te dicen que tiene una intención de voto importante, que podría pelear en una candidatura. Y en on te mostraron, yo vi varias encuestas, 2 que ganaba, una que estaba bastante más abajo. Me parece que el panorama se va a acomodar dentro de un par de días. Habrá que ver cómo pega esto. Yo, creo, y esto lo reconocen los encuestadores, es muy difícil identificar una porción de la sociedad que no está dispuesta ni a participar en las encuestas, ni a contarte lo que va a hacer. Entonces, te pasa lo que pasó con Milei, ¿no? Que de golpe tenés un voto que gana las PASO. Y además un voto, lo digo
sin querer faltar respeto a nadie, No, es un voto por favor. vergonzante. O sea, es difícil de decir que, excepto el que está muy convencido, Puede que el que los vote no el lo que diga dice, en una el que encuesta. dice que va a votar a Milei tiene hoy, por todo lo que pasa, por lo que ve, ¿viste? Bueno, no es fácil de decir que se vota a Milei, pero yo creo que sigue habiendo una masa crítica ahí. Y me parece a mí que acá el problema va a ser si Natalia de la Sota se consolida como una opción anti-Milei sin kirchnerismo, puede ser atractivo. Habrá que ver si el peronismo la deja, porque el peronismo le va a apuntar con todo. Creo que sí. Y si eso sucede, ahí sí tendría un problema, porque si Natalia gana una banca y el peronismo quedan 2, que es más o menos lo que ellos quieren, 3, bueno, sería toda una historia. Cambia la con configuración de la política y de además Córdoba. pusiste tu mejor jugador como Juan Schiaretti, no logró mantener Totalmente. eso. Qué Pero bueno, pelea, hay ¿no? que ver todavía, eso son Y especulaciones. también la pelea también esa le- de Schiaretti de la Sota no Se dio ve con ahí los ahora, padres. ¿no? Tremendo. Esta elección va a estar. Es fuerte, es para mí la novedad más importante del Es peronismo muy en los fuerte. últimos Sí, 16 años. totalmente. Con una campaña muy bien armada, ¿eh? La verdad que está muy bien la campaña. Sí, está habrá fuerte. por eso digo, habrá que ver hasta dónde... Y el fenómeno de la puede libertad ingresar. avanza también esta cosa de poner a 3 personas Sí. sin ningún, o sea, con un nivel de conocimiento Bueno, sí, entre 0 y 1 seguro. Sí, hoy en día no conoce nadie a Gonzalo Roca. Muy riesgosa también la jugada de esa. Hay que ver cómo más en sale. esta Es situación. un misterio eso. Lo que dicen también los encuestadores es que hoy es más importante la marca que los nombres. O sea, Sí. si vos ponías a Agustín Laje o ponías a Gonzalo Roca, no cambiaba en casi nada. Prácticamente el lo voto. mismo. No es que hubiera impulsado quizá un par de puntos, pero lo importante acá es que esté Milei ahí avalando ese candidato. ¿eh? Sí, el Y a candidato diferencia va del a ser peronismo, él. que la marca de Unión por Córdoba, hacemos Unión por Córdoba, estaba bastante mal, Y ya pero si te le pone un ponías a Juan candidato que Schiaretti, mide. te traccionaba mucho más. Tal cual. Por eso tenía que poner al mejor, porque cualquier otro candidato con la marca estaba en problemas, ¿no? Estaba complicado, claro. Estaba en ¿Y vos lo problema. ves polarizado esto o no? Acá en Córdoba. Sí. Y me parece por los números de las PASO y las generales, que a mí me parecen buena referencia en Córdoba. Recuerden que perdió Schiaretti acá con Milei. Sí. En las PASO y en las generales Sí. perdió. Estuvieron muy cerca, pero ganó Milei. O sea, me parece que eso es núcleo duro de Milei. O sea, todo lo que después creció fue Juntos por el Cambio. Así que si eso se mantiene, probablemente tengamos una elección, no digo 50-50, pero muy pareja. Muy pareja, Muy pareja. claro. Yo no lo veo. Habrá que ver, digamos, no sé cómo va a impactar esto, qué consecuencias tiene hoy. Hoy te digo que no y después mañana renuncia Sí, va a totalmente y se cambiar. todo. Sí, todo. Pero cómo me parece impacta. que ese voto Es de vital. Milei, muy difícil que cambie. Ese voto de, creo que Sí, un voto duro, como que tiene que tener. 29-30%. Tengo una pregunta, Fede. ¿Cómo ves el armado de los gobernadores con esto que Provincias Unidas, con Puyaro, con el gobernador de Chubut, el gobernador de Jujuy? Sí. Supuestamente el domingo, si gana Valdés en Corrientes, también se va a sumar. A ver, Schiaretti. sí. Y a mí me parece como alternativa electoral imposible, digamos. O sea, no veo a Yayori y a Puyaro trabajando en una fuerza electoral tipo Juntos por el Cambio, ¿sí? Sí. Yo no lo veo. No lo ves. Yo no lo veo. Me parece que digamos, estamos ahí en una posición intermedia que me parece que la sociedad en algún punto está exigiendo, o sea, está pidiendo. Pero después llegan las elecciones y la gente se polariza, ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, los extremos, el voto útil, el miedo a Sí. que gane el otro. Y esta cosa de ni siquiera somos una alianza electoral, sino es una especie de buenas intenciones, con un logo que van a usar todos juntos. Por ahora es eso. Yo no sé si después hay una idea de construcción de, como digo, una alianza electoral. ¿En qué terminará? ¿En qué puede presidencial. terminar? Claro. Que diga, bueno, vamos, todos los gobernadores llevamos a un candidato a presidente y trabajamos todos juntos. Me parece difícil, ¿no? Sí, es un tema que hay que trabajarlo mucho si quiere terminar de cuajar en todo el país, que sea una Pero, alternativa más centrada. Vos ¿no? ves a Puyaro trabajando con Yayora Son muy amigos. pero en una construcción electoral, no sé. Sí, yo- no sé, me parece que se ha, Juntos por puesto, el Cambio- se ha puesto Schiaretti por arriba de Bueno. todo eso, ¿no? Bueno, no sé. Y algo lo que Sería hablamos. inédito. Sí, sería inédito porque también sería el antisistema contra el sistema una cuestión que se trasladaría a lo Sí, electoral. sí. No A sé. priori suena difícil de Creo que cuajarlo. O el se mismo entiende. Nacho Torres también, que También. tiene más. Las ideas de Nacho Torres son más cercanas
a Juntos por el Cambio, te diría La Libertad Avanza que al peronismo, pero bueno, sí, pero creo que también es todo la falta de diálogo del gobierno, ¿no? Porque eso ha logrado que del frente. Pero del otro lado, vos tenés que construir una propuesta, porque también la sociedad no está pidiendo volver a lo tradicional. No es que esté diciendo, bueno, se acabó el experimento Milei y volvamos a votar a los tipos que hace 50 años que están gobernando. Estamos buscando, bueno, tráeme algo más nuevo, si esto no funciona. Pero a veces yo veo a los políticos con digamos, cierta... recuperaron la sonrisa, los políticos de la casta, para allá. Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde se verifica la renovación del optimismo? Porque yo no veo a nadie que esté contento con lo que pasa en el país. Están hartas de la clase política, quizás ahora se enojen mucho con Milei, pero la respuesta a futuro quizás sea que ni siquiera vayan a votar, ¿me entendés? O sea, está más cerca de que no vayan a votar a que vuelvan a la tradición. Vamos a volver a votar a los tipos que nos llevaron a la situación que derivó en Milei. Yo no veo esa situación. Yo tampoco. Lo que sí creo que hay cuestiones que con el fenómeno de Milei quedaron instaladas y van a quedar para siempre. Por ejemplo, que se tiene que gobernar con déficit cero, sin emisión, que hay que tratar de cortar la corrupción a pesar de que ahora salta todo eso que desinfla y lastima mal, pero creo que la sociedad va a buscar en la próxima alternativas que sigan con estos lineamientos básicos, pero también le den un poco más de institucionalidad, un poco más de respeto, porque también... La famosa forma. Claro, las formas, porque yo creo que a Argentina le duele también ver a un presidente que habla y que putea a todo el mundo. Creo que va a buscar algo entre medio. Bueno, ahora, si la oposición lo puede armar, es la otro opción tema. que vos planteas de los gobernadores, de que sea algo más intermedio, que se busque el equilibrio. Hasta ahora, los últimos años, ¿no? Hemos ido pegando banquinazos, ¿no? Sí, y las alternativas del medio al final se licuaron. Totalmente. No sé, la verdad. Hoy en día, tengamos en cuenta que los últimos presidentes, 6 meses antes de las elecciones, no estaban en el radar de nadie. O sea, Macri, 6 meses antes, estaba tercero en las encuestas. Cierto, ¿no? Ni hablar de Alberto Fernández, que cuando nos anunciaron que iba a ser no podía creer. Y Milei, 6 meses antes te decían que iba a ganar y tampoco nadie le da crédito. Bueno, entonces, para saber lo que va a pasar en 2027 es muy temprano. Yo creo que de Milei no vamos a volver a lo tradicional. No sé qué será, pero el hartazgo que lo ves, la gente todos los días lo expresa. Es muy notable. La clase política está muy del otro lado de lo que pasa a la gente. Totalmente. No sé qué tipo de presidente nos esperará. Y hay que esperar también a ver cómo se pilotea esta crisis, a ver cómo sale Milei, si es que sale bien, sale mal. Sí, daría la sensación que cuando menos Milei deja un par de cosas que se venían postergando mucho. Como, o sea, uno escucha análisis en los que te dice que Massa no hubiera hecho algo muy distinto a lo que hizo Milei en el primer año. Lo dice Rubinstein, que era el número 2 de él, que no había muchas opciones. Yo creo que, basta de inflación es algo que creo que sí es transversal a todo. O sea, ¿cuánto tardó el gobierno de Milei en darse cuenta? Cero. O sea, ya sabía que ese era un problema. ¿Por qué el peronismo nunca lo identificó? Porque tenía otra forma. Me parece que era la maquinita. Pero lo sufrimos todo. Lo sufrimos todo. Totalmente. Ahora lo preocupante también es la apertura de las importaciones total, la compra y que termine pasando lo que nos pasó en la época de Menem, ¿te acuerdas? Sí, tal la cual. destrucción de la industria y parece esa publicidad que hacían con una comparación odiosa, pero cuando decían golpean a tu puerta hasta que terminaron golpeando la tuya, bueno, no me importa. Pero también si hablas con muchos protagonistas del sector privado, también te reconocen que no es solo una cuestión de la macro o de lo que haga el Estado, sino también de los propios intereses corporativos que tiene este país, ¿no? La industria tampoco es una Carmelita descalza, la industria nacional ha jugado su juego, los bancos juegan su juego, digamos, nadie quiere perder acá. Los bancos ganaron como decía mucho. Macri en el libro que contaba su presidencia, bueno, vos querías hacer cambios y llegaba el tipo que le proponías cambios y te decía sí, pero con la mía no. O sea, con la mía no. Hacé los cambios que quieras, pero con la mía no. Es difícil, es muy Fede, difícil. Para ir más o menos ya encaminando el último tramo. Dale. ¿Cómo ves la ciudad de Córdoba, la política ya de la ciudad? ¿Cómo veo la ciudad para vivirla, decís? Para vivirla, ¿cómo ves? No te pido opinión sobre la gestión, pero ¿cómo ves la ciudad y qué ves a futuro políticamente en Córdoba? La vi el año pasado bastante mal, deteriorada. Tuvo problemas en la gestión en mantener lo básico, digamos. Calles que tardaban mucho en arreglarse. Bueno, toda la cosa la que vemos habitualmente, las plazas por ahí con los yuyos.
más alto de lo habitual. Después se ordenó a partir del segundo trimestre, me parece que Pasarini ahí logró mejorar un poco. Es una ciudad gigante, difícil, ya lo sabemos, no lo tengo que explicar. Y me parece que el vaciamiento que generó la salida de Yayora, que se llevó muchísimos funcionarios, la masa crítica, hizo que la gestión le faltara músculo político, ¿no? Uno lo ve de lo periodístico, ni siquiera hoy tiene espadas políticas que defiendan la gestión. Recién algunas voces se han empezado a mostrar en los últimos tiempos, pero no tenía un Miguel Siciliano como Yayora que salía a enfrentar todos los días a la opinión pública. Pasarini se cargó la gestión en un momento, eso también hizo que me parece se desgastara la idea que tenía la gente, porque siempre terminabas hablando del intendente, no del funcionario. Claro, no tenés nadie que se suele la marca. Exactamente. No había filtro en el medio. Y bueno, y a futuro, hoy muy difícil no ver el futuro político de la ciudad. Si vos me decías, hace una lista de quién puede ser el próximo intendente de Córdoba, la verdad que... Está difícil, ¿no? De los dos lados está difícil. De los dos lados. Oficialismo de oposición es un lío al respecto. Exactamente, hoy me parece que es un enigma, ¿no? Desde los dos puntos de vista no se vislumbran nombres ya de puestos, ¿no? No sé cómo va a terminar eso. Hay que trabajar también, por otro lado, es otra oportunidad para que se puedan instalar y producirse renovación en los partidos, porque la verdad que por ejemplo en el nuestro, sí o sí, como hablamos hace un ratito, seguramente va a haber una interna, y si en algo nos sirvió este tema de tratar de evitar algunos pasos, es que aprendimos que en la próxima sí o sí hay interna para las cuestiones electivas, por lo menos. Me pregunto si no es momento, no sé qué pasaría y cómo se articularía, de un Milei en la ciudad, por ejemplo. Así que hable abiertamente de qué haría con los empleados, un tema central, los empleos públicos, la planta gigante que tiene, los contratos con la basura, los contratos del transporte, todos temas muy espinosos, porque es como que todo se equilibra a la hora de la campaña, ¿no? Y nadie quiere tocar demasiado los temas más espinosos. Si hay algún candidato que no sé si está hoy en condiciones en los partidos, si existe ese candidato también, o sea, existe por fuera, no sé si la Libertad Avanza, o alguien que diga, bueno, vamos a hablar de los temas que le interesa a la gente, que ya los hartó de años y años de pagar impuestos, de tasas, y que siempre te terminan en lo mismo. A lo mejor es momento, ¿no? No sabemos. Sí, creo que hay que plantear alternativas ahí. Y volver a decir, bueno, vamos a achicar la planta, que según una propuesta, vamos, no sé. Bien concreta, bien simple. Sobran tantos empleados. Claro, pues bueno, son temas que a la gente le interesa muchísimo, porque tiene que hacer el esfuerzo de cumplir, de pagar religiosamente, comercio, industria, el inmobiliario, pero ¿a cambio qué? Porque a cambio parece que nunca hay nada. A cambio es, bueno, a ver si me tapan el bache después que le llamé 14 veces, metí el mensaje en la aplicación. Pero a ver, yo te voy a bancar. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con los 10.000 que tenés, más los chalecos? No, y aparte hay una creciente crítica de gastos superfluos que es difícil de parar cuando uno le habla con cualquier persona que no hace política, ¿no? Fue muy difícil saber hasta dónde había crecido la planta política cuando Pasarini anunció que achicaba su gabinete. El número de cuántos eran nunca lo tuvimos. O sea, insistimos, no, vamos a llegar a 400, pero ¿desde dónde? Y al final nunca supimos tampoco. Sí. O sea, esos gastos que están ahí, que después al final terminaron siendo reubicados, casi todos los funcionarios están por todos lados, digamos. Tampoco hay esa voluntad. Claro. Entonces por ahí digo, aparecerá alguien que empiece a hablar de esos temas abiertamente. Que encarne la idea de un Estado eficiente. Claro, o el SUEM te pone las condiciones para que vos a ese tema no lo puedas tocar. Es que hay muchos limitantes en la ciudad de Córdoba. Es difícil. La ciudad de Córdoba es muy difícil. Por eso te digo. Fede, bueno, se nos ha ido el tiempo, una charla, la verdad, muy amena. Buenísimo. La verdad que el tiempo vuela cuando estás con amigos y analizás un poco. Nos han quedado un montón de temas. Hemos hablado muy general, pero ya seguramente va a haber otra. Dale. Y te tiramos la última que estamos haciendo en las últimas entrevistas con el Javi. ¿En qué crees? Muy abierta, en lo personal, en cualquier punto. ¿En qué creo? En la honestidad, o sea, un valor central de la sociedad y personal. Yo trato siempre de hacer las cosas lo mejor posible porque es mi forma de colaborar para que funcione todo mejor, un poquito mejor, como ejemplo también para mi familia, para mi hija, para que también ella sea la que lleve adelante esa vida, porque después ponerse objetivos de alcance más grande me parece muy difícil, o sea, querer cambiar
todo. Uno a veces piensa, ¿no? Con una nota o algo de su lugar que va a cambiar mucho, y la verdad que lo mejor que uno puede hacer es eso, ser honesto consigo mismo y con lo que uno hace. Así que mi valor central, lo que yo creo que para las personas lo mejor es siempre ser honesto, y que eso ayuda muchísimo a que tengamos una sociedad mejor. Qué buenas palabras. La verdad, Fede, un gusto y tenerte acá, un referente al cual siempre leemos sobre temas de la política. Y siempre hablamos, consultamos. Siempre nos consultamos, intercambiamos. Muy valioso. Muchísimas gracias, Fede. Gracias, Che. Gracias por Fede. todo. Gracias a usted por la invitación. Hasta luego. Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar.